Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 29 desde Rusia con amor. República de Sajá, Siberia septentrional, Rusia, 24 de junio de 2022. El frío era bíblico. Esa era la única forma en que Ugie podía describirlo al salir de la camioneta que habían robado 65 kilómetros atrás. El viento le calaba hasta los huesos, como si fuera papel, y sentía cómo sus pulmones protestaban con cada bocanada de aire gélido. El paisaje era un blanco infinito en todas direcciones, interrumpido solo por la oscura silueta de la montaña que tenían delante, donde yacían enterrados. Jesucristo. Murmuró, castañeteando ya los dientes. Precioso, ¿verdad? Dijo Frenchy sin rastro de calidez en la voz. Revisó su equipo una vez más, y su aliento se convirtió en nubes blancas que se cristalizaron casi al instante. Tierra de hielo, decisiones terribles y boca aún peor. Debería haberme quedado en Nueva York, dijo Milímetros, escudriñando el horizonte con unos potentes prismáticos. Su enorme figura estaba cubierta por varias capas de ropa que lo hacían parecer un oso. Las instalaciones están a unos 2 kilómetros al norte. Construidas en la ladera de la montaña, como dijo Mallory. Pero no están abandonadas. Mierda, espetó Butcher. Tenía un aspecto terrible. Pálido, sudando a pesar del frío, con un temblor en las manos que apenas podía disimular. Ugie había notado que empeoraba progresivamente en los últimos días, pero el hombre se negaba a reconocerlo. ¿Cuántos? Desde aquí no se puede saber. Pero hay firmas térmicas. Patrullas activas. Este lugar está operativo. Diana permanecía apartada, con los brazos cruzados y la mirada fija en las instalaciones a lo lejos. A diferencia del resto, solo llevaba su uniforme habitual y un abrigo grueso. El frío no parecía molestarle en absoluto. Veo al menos una docena de guardias, dijo. Probablemente haya más dentro. Armas modernas. Disciplina militar. No se trata de un equipo mínimo vigilando una pieza de museo. Es una instalación en funcionamiento. Fantástico, dijo Ugie. ¿Alguien quiere reconsiderar la idea de irrumpir en un centro clandestino militar ruso en funcionamiento? Ya es un poco tarde para arrepentirse, Petit Ugie, dijo Frenchy, aunque su sonrisa era forzada. Estamos aquí. Terminamos con esto, ¿verdad? Kimiko ya se ponía en marcha, revisando sus armas. Había permanecido en silencio durante todo el trayecto. Bueno, más silenciosa de lo habitual. Había algo en sus ojos que Ugie reconoció. Determinación. Pero también miedo. En ese lugar, o en uno parecido, Boog había hecho cosas terribles. La habían convertido en un arma. Bien, dijo Butcher, echándose la mochila al hombro. Milímetros, tú vigilas. Diana, tú vas de punta. El resto nos movemos en silencio, conseguimos lo que vinimos a buscar y nos largamos antes de que los rusos se enteren de que estuvimos aquí. ¿Y si no podemos quedarnos callados? Preguntó Milímetros. Entonces sí que armamos jaleo, respondió Butcher. Pero intentemos evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Comenzaron a acercarse, avanzando lentamente sobre el páramo helado. El viento era su aliado, amortiguando cualquier sonido que hicieran, pero también era implacable. Ugie resbaló varias veces sobre el hielo oculto, pero Frenchy o Diana lo sujetaron siempre antes de que cayera. Tardamos casi una hora en llegar al perímetro de las instalaciones. Los guardias eran profesionales. Patrullas rotatorias, campos de tiro superpuestos, sin puntos ciegos aparentes. Entrar no iba a ser fácil. Allí susurró Diana, señalando una entrada de servicio en el lado este. Hay 2 guardias, pero se turnan cada 30 minutos. Tendremos 90 segundos cuando cambien de puesto. ¿90 segundos para abrir una puerta cerrada? Preguntó Ugie. Eso no es mucho tiempo. Entonces será mejor que no desperdiciemos nada, respondió Butcher. Esperaron. El frío se intensificó, entumeciendo las extremidades de Ugie. Intentó imaginar cómo sería el interior de las instalaciones. Con suerte, más cálido. Con suerte, con respuestas sobre lo que fuera BCL Red. Con suerte, con una forma de detener a Homelander que no implicara que Clark tuviera que matar a los suyos, lo que fuera que Homelander significara para él. Los guardias se movieron.
Durante exactamente 90 segundos, la entrada quedó desvigilada. Vete, susurró Diana. Corrieron. Las piernas de Hughie se movían con dificultad, sus pulmones ardían por el aire gélido. Llegaron a la entrada, una puerta de acero reforzado, integrada en la montaña, y se pegaron a la pared. Frenchie se puso inmediatamente a trabajar en la cerradura, con sus herramientas haciendo un suave clic. 30 segundos. La voz de milímetros resonó con interferencias en sus comunicadores. Mierda, murmuró Frenchie. Esto es más sofisticado de lo que pensaba. De grado militar. Necesita tiempo y 20 segundos. Hughie ya podía oír pasos. Se acercaban. Los guardias hablaban entre ellos en ruso. Sus voces resonaban en el aire quieto. 10 segundos. Casi, los dedos congelados de Frenchie tantearon sus herramientas. Listo. La cerradura hizo clic. Butcher entreabrió la puerta lo justo para que pudieran colarse, y luego la cerró suavemente tras ellos. Al otro lado, los guardias pasaron, continuando su conversación sin interrupción. Todos soltaron el aire que habían contenido. De acuerdo, dijo Butcher. Estamos dentro. El interior no se parecía en nada a lo que Hughie esperaba. En lugar de la decrépita reliquia de la Guerra Fría que había imaginado, el pasillo en el que se encontraban estaba impecable. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto. El suelo estaba limpio, recién fregado. A ambos lados había puertas, cada una con un letrero en cirílico que Hughie no podía leer. Esto no era una instalación abandonada. Estaba en funcionamiento. Muy en funcionamiento. Se movían con cautela, con Diana a la cabeza gracias a sus sentidos agudizados. Más de una vez levantó la mano y se quedaron paralizados al oír pasos que se acercaban. 2 veces tuvieron que refugiarse en habitaciones laterales al paso de los guardias, pegándose a las paredes mientras el corazón les latía con fuerza. El lugar era un laberinto. Pasillos blancos idénticos se ramificaban en todas direcciones. Descendían a mayor profundidad, siguiendo el vago trazado de los mapas de Mallory de hacía décadas, aunque era evidente que el lugar se había ampliado enormemente desde entonces. Por aquí, susurró Diana, señalando un pasillo que descendía. Oigo algo. Maquinaria. Y. Algo más. La siguieron cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. La temperatura volvía a bajar a pesar de estar bajo tierra. Y había un olor químico, estéril, desagradable. Pasaron junto a puertas con letreros de advertencia sobre radiación en ruso. Luego, más puertas. Más advertencias. Fuera lo que fuese, era grave. Espera, susurró Hughie. ¿Oyes eso? Todos se detuvieron. Allí estaba. Un sonido tan tenue que Hughie casi pensó que lo había imaginado. Gemidos. Un animal gimiendo. Hughie, no tenemos tiempo para esto, dijo Butcher. Hay algo vivo ahí abajo, respondió Hughie, mientras se dirigía hacia el sonido. Provenía de un pasillo lateral. Pequeño Hughie, no empezó Frenchie. Pero Hughie ya estaba empujando una puerta. La habitación que había detrás le revolvió el estómago. Jaulas. Decenas de ellas. La mayoría contenía restos en descomposición. Ratas, conejos, lo que podría haber sido un pequeño primate. Todos muertos. Todos con señales de horribles experimentos. Pero en una jaula al fondo, algo se movía. Un perro. Un husky siberiano blanco con unos brillantes ojos azules. Estaba demacrado, con las costillas visibles entre el pelaje enmarañado. Pero estaba vivo. Y cuando vio a Hughie, movió la cola débilmente. ¡Ay, amigo!, susurró Hughie, acercándose a la jaula. ¿Qué te hicieron? Hughie, tenemos que irnos, dijo Diana desde la puerta. Ahora. No puedo dejarlo, dijo Hughie. El candado de la jaula era viejo, estaba atascado. Tiró de él, pero no se movió. No puedo simplemente y muévete, dijo Diana. Agarró el candado y tiró, su fuerza sobrehumana lo abrió en un instante. Llévatelo y vámonos. Hughie alzó al perro. Era más ligero de lo normal, débil y desnutrido. El animal se apretó contra él, y por un instante tan breve que Hughie casi no lo vio, sus patas se separaron del suelo. Apenas un par de centímetros. Solo un segundo. Luego volvió a caer, exhausta. ¿Ese perro acaba de flotar?, preguntó Butcher. Más tarde, dijo Diana con firmeza. Tenemos que seguir avanzando. Continuaron adentrándose, pasando por más salas llenas de equipos que Hughie no reconocía. Equipos médicos. Equipos de prueba. Cosas que parecían científicas y cosas que parecían instrumentos de tortura. Entonces Diana se detuvo ante una puerta. Era más grande que las demás, reforzada y con múltiples cerraduras.
A pesar de estar dentro, se estaba formando escarcha en el grueso cristal industrial de la ventana. Aquí dentro, dijo. Hagan lo que hagan, el meollo del asunto está aquí dentro. Frenchy examinó la cerradura. Esto es, sofisticado. Escáner biométrico militar, cifrado del teclado. Esto llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Butcher. 10 minutos. Quizás 15. No tenemos ni 15 minutos. La voz de milímetros resonó con interferencias en el comunicador. Rotación de guardia en 5. Y noto mayor actividad. Saben que algo anda mal. Entonces trabaja más rápido, gruñó Butcher. Los minutos se arrastraban. Hughie abrazaba al perro, sintiendo cómo su corazón se calmaba poco a poco. El animal parecía confiar plenamente en él, lo que solo aumentaba su culpa. ¿Qué le habían hecho a esa criatura? Casi, lo tengo, las herramientas de Frenchy hicieron clic. Listo. La puerta se abrió con un siseo, liberando una ráfaga de aire frío que hizo estremecer incluso a Diana. La sala que había al otro lado era enorme, del tamaño de un almacén. Y era evidente que se trataba del núcleo de las instalaciones. Lo primero que notó Hughie fue la temperatura. Estaba bajo cero. Lo segundo fueron las luces. No eran fluorescentes intensas, sino luces más suaves y extrañas. Luces verdes. Procedente de las rocas. Estaban por todas partes. En unidades de contención que revestían las paredes, docenas de ellas brillaban con una luz verde enfermiza que a Hughie le ponía la piel de gallina con solo mirarlas. ¿Qué demonios son esas cosas? Preguntó milímetros a través del comunicador. No lo sé, dijo Diana con voz tensa. Pero me hacen sentir mal. Yo también, dijo Kimiko con señas, que Frenchy tradujo. Estaba pálida y se sujetaba el estómago. Aléjense todos de ellos. Ordenó Butcher, aunque su voz era débil y sudaba a pesar del frío. El centro de la sala estaba dominado por puestos de trabajo repletos de equipos y papeles. Y más allá, en el centro mismo, había una cámara. Cilíndrica, maciza, llena de un líquido transparente que reflejaba la luz verde. Había alguien dentro. Mon Dieu, susurró Frenchy. Se acercaron. La cámara era claramente criogénica, con tubos y cables que entraban y salían. Los monitores mostraban signos vitales que Hughie no entendía. Pero el hombre que estaba dentro, no cabía duda de a quién se parecía. El rostro era similar al de Homelander. La misma mandíbula fuerte, los mismos rasgos. Pero más viejo, más duro. El cabello era oscuro, no rubio. Y el traje era diferente. Verde oscuro y marrón con un emblema de águila en el pecho. Soldado, susurró Butcher, con el rostro pálido. Joder. Es soldado. Está vivo. Mallory dijo que los soviéticos se llevaron su cuerpo, dijo Diana, dando vueltas por la cámara. Pero esto no es un cadáver. Está en animación suspendida. ¿Por qué? Preguntó Hughie. ¿Por qué mantenerlo con vida? Mira esto, interrumpió Diana, sacando unos documentos de un puesto de trabajo cercano. Papeles cubiertos de texto en ruso con diagramas complejos. Fotografías médicas que le revolvieron el estómago a Hughie. Imágenes del soldado Boy atado a mesas, con el pecho abierto y electrodos conectados al tejido expuesto. Tengo que traducirlo. Comenzó a leer, y su expresión pasó de la curiosidad a la confusión y luego al horror. ¿Qué dice? Preguntó Butcher. Es un archivo del proyecto. Proyecto Cadmus. La voz de Diana temblaba. Empezó en 1984, después de que lo capturaran. Última actualización, hace 6 meses. ¿Qué tipo de proyecto? Diana leyó en silencio un instante, palideciendo cada vez más. Experimentaron con él. Durante años. Lo expusieron a esas rocas verdes combinadas con agentes químicos, lo manipularon genéticamente, lo regeneraron celular a la fuerza mientras permanecía consciente. Su voz se quebró. Lo torturaron. Sistemáticamente. Intentando convertirlo en un arma. ¿Cómo convertirlo en un arma? Preguntó Frenchy. Descubrieron que su cuerpo comenzó a producir una forma desconocida de radiación tras una exposición prolongada a las rocas. Emana de su cavidad torácica. Documentan las mediciones, intentan comprenderla, pero Diana pasó más páginas. No saben qué hace. Solo saben que existe. Que es peligrosa. Que mató a 3 investigadores cuando tuvo un episodio en 1987. ¿Un episodio? Preguntó milímetros a través del comunicador. A veces despierta. La criogenización no siempre lo retiene. Cuando lo hace, es inestable. Violento. Tienen que anestesiarlo, volver a sedarlo. Las manos de Diana temblaban.
Llevan décadas estudiando esta radiación, pero no logran descifrar su propósito. Solo saben que está ahí. Que se ha convertido en algo distinto. Jesucristo, susurró Milímetros a través del comunicador. Intentaron replicarlo. Todos los experimentos fracasaron. Es único. Demasiado peligroso para usarlo, demasiado valioso para destruirlo, así que lo mantienen aquí. Congelado. Un arma que temen desplegar. La alarma sonó antes de que nadie pudiera responder. La habitación se llenó de luces rojas. Una voz computarizada hablaba ruso rápidamente en bucle. Joder. Gritó Butcher. Saben que estamos aquí. Respuesta armada en camino. Gritó Milímetros por el comunicador. Al menos 12 hombres. 90 segundos. ¿Por dónde salimos? Gritó Huye, agarrando al perro. Allí. Diana señaló una salida al otro lado. Muévanse. Corrieron. Detrás de ellos, Huye podía oír botas golpeando suelos metálicos, gritos en ruso, armas preparándose. Casi lo consiguen. Los guardias irrumpieron por la puerta justo cuando llegaban a la salida del fondo. Huye los vio. 12 hombres con equipo táctico, fusiles de asalto en alto, gritando órdenes en ruso. Se oyeron los primeros disparos. Diana se movió con velocidad sobrehumana, interponiéndose entre los guardias y el equipo. Las balas chispeaban al chocar contra sus brazaletes. Kimiko se abalanzó sobre el guardia más cercano con precisión letal. Pero eran demasiados. Entrenados. Profesionales. Coordinados. Un guardia lanzó algo. Una granada aturdidora. Detonó con una luz cegadora y un estruendo ensordecedor. Huye tropezó, con la vista nublada, abrazando al perro contra su pecho. Cuando recuperó la visión, el caos se había desatado. Kimiko luchaba contra 3 guardias. Diana se enfrentaba a 4 más. Pero los guardias llevaban chalecos antibalas y armas diseñadas para amenazas sobrehumanas. Y uno de los guardias, presa del pánico o siguiendo el protocolo, Huye no pudo distinguirlo, disparó contra el panel de control de la cámara. Saltaron chispas. Las alarmas cambiaron de tono. El líquido de la cámara empezó a vaciarse. Oh, no, susurró Huye. Los tubos se desconectaron. Los monitores pasaron de lecturas estables a pitidos frenéticos. El cristal se retrajo en el suelo. El soldado abrió los ojos. Al principio, nada. Simplemente flotaba mientras el líquido se escurría, con la mirada perdida y confusa. Luego, sus pies tocaron el suelo de la cámara. Inhaló su primer aliento en 40 años. El sonido que emitió no era humano. Era un rugido. Rabia, confusión, dolor, todo mezclado. Todos los guardias se quedaron paralizados, girándose para mirarlo. El soldado se miró las manos. A los guardias. A las rocas verdes brillantes que había por la habitación. Su rostro se contrajo entre el reconocimiento y el horror. Entonces se abalanzó sobre el guardia más cercano con una velocidad sobrehumana, lo agarró por el cuello y lo lanzó al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. El guardia se estrelló contra una pared de hormigón con un crujido espeluznante. «Soldado», exclamó Diana, dando un paso al frente con las manos en alto. «No somos tus enemigos. Estamos aquí para ahí». Se volvió hacia ella, pero en sus ojos no había reconocimiento. Ni rastro de cordura. Solo décadas de tortura y rabia buscando un blanco. Él atacó. Diana lo enfrentó de frente, deteniendo su primer golpe con sus brazaletes. El impacto provocó una onda expansiva en la habitación, agrietando el suelo bajo sus pies. «Fuera de aquí», les gritó a los demás. «Váyanse». Kimiko firmó algo rápido y conciso. Frenchie tradujo. «Se queda». «Kimiko, no», y empezó Frenchie. Pero Kimiko ya se había puesto en marcha, flanqueando a Soldier Boy mientras Diana lo mantenía a raya. Se movían en perfecta coordinación. Diana absorbía sus brutales golpes mientras Kimiko atacaba desde los lados, con precisión y letalidad. Los guardias restantes abrieron fuego. Las balas rebotaban en los brazaletes de Diana, y Kimiko se movía demasiado rápido para alcanzarlas, pero el soldado simplemente atravesó el fuego como si fuera lluvia. Agarró el rifle de un guardia, lo aplastó con la mano y luego usó el metal doblado para golpear a otro guardia hasta dejarlo inconsciente. «Tenemos que ayudarlos», gritó Huye. «Ellos pueden con esto». Butcher le agarró del brazo. «Tenemos que...». El pecho del soldado comenzó a brillar. Comenzó como una tenue luminiscencia bajo su traje, luego se hizo más brillante, más intensa. Una luz verde se filtraba a través de la tela como sangre a través de una venda. Diana lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par.
Todos al suelo. Ugie se agachó, cubriendo al perro con su cuerpo. Pero Diana no corrió. Se interpuso entre Soldier Boy y la salida, donde Butcher y Frenchie permanecían inmóviles. El rayo estalló. No se parecía a una ráfaga de energía de Homelander. Era algo completamente distinto. Una onda de radiación verde oscura que se propagaba por el aire como un resplandor de calor, distorsionando todo lo que tocaba. Le dio a Diana justo en el pecho. Su grito fue primigenio, de agonía. No por el impacto, sino por algo más profundo, más fundamental. Salió despedida hacia atrás, estrellándose contra el equipo con tal fuerza que deformó el acero reforzado. El haz barrió la habitación como un reflector. Un guardia, alcanzado por él, simplemente explotó. No por la fuerza del impacto, sino por algo interno, su cuerpo incapaz de soportar los efectos de aquella radiación. Entonces le llegó a Kimiko. Estaba en pleno ataque, con el puño directo al riñón del soldado. El rayo la alcanzó en el costado y se quedó paralizada. Se detuvo en seco, en pleno movimiento, con el rostro contorsionado por la confusión y el dolor. Entonces cayó, golpeándose el suelo con fuerza y... sin levantarse. El haz se apagó. El soldado tropezó. Su pecho aún brillaba, pero la luz se atenuaba. Miró a su alrededor con ojos desorbitados y desenfocados. A los guardias muertos, al cuerpo inerte de Diana, a Kimiko, que yacía inmóvil. Entonces echó a correr. No hacia ellos, sino alejándose, atravesando una puerta reforzada como si fuera de cartón, y sus pasos resonaron mientras desaparecía en las profundidades del edificio. Los guardias supervivientes se quedaron mirando la puerta destrozada durante un instante. Entonces uno gritó órdenes en ruso, y corrieron tras él, dejando atrás al equipo entre los escombros. Diana. Ugie se arrastró hasta donde había caído. Estaba consciente, pero apenas, con la mirada perdida y la sangre goteando de su nariz. Diana, háblame. No, siento, murmuró. Extendió la mano, intentando agarrarle el brazo, pero tenía los dedos débiles y temblorosos. Todo está mal. Estoy muy débil, sus ojos se pusieron en blanco. Inconsciente. Kimiko. Frenchie la alcanzó, acunando su cabeza con manos temblorosas. Kimiko, por favor. Por favor, despierta. Respiraba. Incluso estaba consciente, con los ojos abiertos y la mirada fija en el techo. Pero había algo en esos ojos que Ugie nunca había visto antes. Miedo. Terror puro y absoluto. Frenchie intentó ayudarla a incorporarse. Ella jadeó de verdad, un sonido que Ugie nunca le había oído hacer y su rostro palideció de dolor. Retiró la mano. Estaba cubierta de sangre de donde la había agarrado del brazo. Kimiko se miró el brazo. El moretón oscuro que se formaba allí, extendiéndose como tinta derramada bajo su piel. Kimiko nunca se lastimó. Kimiko nunca sangró por algo tan insignificante. Kimiko siempre se curaba. No, susurró Frenchie. Su voz se quebró. No, esto no puede ser, y Kimiko intentó comunicarse mediante señas, pero le temblaban demasiado las manos. Su respiración era entrecortada y jadeante. Dolor, se dio cuenta Ugie. Sentía dolor y su cuerpo no sabía cómo procesarlo. Tenemos que irnos, dijo Butcher. Su voz era tensa, mecánica. Este lugar se llenará de guardias en minutos. Y el soldado anda suelto. Tenemos que irnos. Ahora. Diana no puede caminar, dijo Ugie, tomándole el pulso. Fuerte, pero respiraba con dificultad. Y Kimiko y yo llevaré a Diana, dijo Butcher, acercándose ya a ella. Frenchie, tú lleva a Kimiko. Ugie, quédate con ese perro. Vámonos. No conseguimos lo que vinimos a buscar, dijo Milímetros por el comunicador con voz tensa. Ni rastro de BCL Red. Ni un arma. Encontramos algo peor, respondió Butcher, levantando con cuidado a Diana. Era un peso muerto en sus brazos, con la cabeza colgando. Descubrimos qué pasa cuando enfureces a un arma de destrucción masiva andante. Con eso bastará. ¿Dónde está la extracción? Salida norte. Pero Butcher, hay guardias por todas partes. No puedes escapar a la fuerza. No los llevaré conmigo. Butcher se miró las manos. Miró a Diana, inconsciente en sus brazos. Miró a Frenchie, que se esforzaba por levantar a Kimiko, quien gimoteaba de verdad con cada movimiento. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco con un líquido verde. ¿Qué es eso?, preguntó Frenchie, con voz aguda y cargada de suspicacia. Butcher no respondió. Se metió el frasco en la boca y lo mordió, tragando vidrio y líquido juntos.
Carnicero, ¿qué hiciste? Empezó Frenchie. Entonces el cuerpo de Butcher se convulsionó. Una luz verde se extendió por sus venas como un reguero de pólvora, visible bajo su piel. Sus músculos se contrajeron, hinchándose. El vapor emanaba de su cuerpo a pesar del frío. El suelo crujió bajo sus pies. Todos miraron horrorizados cómo Butcher caía de rodillas, con Diana aún en brazos. Su cuerpo se retorcía, transformándose, convirtiéndose en algo más. Cuando cesó quizás 5 segundos, quizás 30, Butcher se puso de pie. Pero se veía distinto. Más grande. Más fuerte. Sus venas aún brillaban con un tenue tono verde, palpitando con una luz antinatural. Sus ojos también habían cambiado. Sus pupilas se habían dilatado hasta casi volverse negras. ¿Qué carajo? La voz de Milímetros resonó por el comunicador. Butcher, ¿qué carajo acabas de robar? Huye, agarra a Diana, dijo Butcher con voz distorsionada, más grave, resonando de una forma que no era del todo humana. Yo les abriré paso. Carnicero, ¿qué fue eso? Preguntó Frenchie, aún con Kimiko en brazos. ¿Qué te llevaste? Algo que nos mantenga con vida. Ahora muévanse. Huye alzó a Diana, sorprendido de lo fácil que le había resultado. Adrenalina, se dijo. Solo adrenalina dándole fuerzas. Pero no era solo adrenalina. Porque ahora podía sentirla. El hormigueo en las piernas, el calor que se extendía por todo su cuerpo. El vial que le había robado a Butcher hacía 3 días, escondido en su mochila. El mismo que se había inyectado en la camioneta antes de entrar en las instalaciones, con las manos temblando, sabiendo que Butcher jamás lo aprobaría. El Tempube estaba entrando en funcionamiento. Huye. Frenchie lo miraba fijamente. A lo fácil que había levantado a Diana. Huye, tus ojos, brillan. Dios mío, brillan. ¿Qué? La voz de Milímetros sonó peligrosamente baja por el comunicador. Huye también. Los dos se tragaron esa mierda. Luego. Dijo Huye, con la voz más firme que nunca. El mundo se veía más nítido. Podía oír cosas. Los gritos de los guardias a 3 pasillos de distancia, las alarmas sonando por todo el edificio, los latidos acelerados del corazón de Frenchie, presa del pánico. Tenemos que movernos. Ahora. Butcher ya se había marchado, un borrón a toda velocidad. Siguieron el rastro de su paso. Impactos, gritos, cuerpos que se estrellaban contra el suelo con una fuerza descomunal. Cuando lo alcanzaron, los guardias yacían esparcidos como bolos, inconscientes o peor. Jesucristo, Butcher. Susurró Milímetros por el comunicador. No tenías por qué. Estaban armados y disparando, respondió Butcher, con la voz aún desafinada. Tomé una decisión. Salieron a toda prisa de las instalaciones hacia el páramo helado. Milímetros estaba allí con el camión, el motor en marcha, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Suban. Rugió. Entraron amontonados sin orden ni cuidado. Diana seguía inconsciente. Kimiko estaba consciente, pero sufría un dolor insoportable. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras cada golpe y sacudida le provocaba nuevas oleadas de dolor en su sistema nervioso, que no estaba preparado para ello. El perro se apretujó contra Huye, gimoteando. Váyanse. Gritó Butcher. El camión avanzó a trompicones, las ruedas patinaron sobre el hielo antes de encontrar tracción. Detrás de ellos, los guardias salieron del edificio como hormigas de un montículo derribado, pero ya estaban demasiado lejos para disparar con eficacia. Milímetros solo habló cuando llevaban 5 millas recorridas en ese camino. Los dos. Su voz era un susurro. Un silencio sepulcral. El tipo de silencio que precede a la violencia. ¿Los dos se tragaron esa mierda? Milímetros, empezó Huye. No sabía que el chico lo tenía, dijo Butcher, recuperando un tono más normal a medida que el efecto del Tempube comenzaba a desaparecer. Debió de habérmelo contagiado. Me da igual quién se haya tomado qué. Milímetros golpeó el volante con tanta fuerza que lo agrietó. Esa cosa es veneno. Te está matando. Y tú, no pudo terminar, con las manos aferradas al volante con fuerza. Un gemido desde atrás lo interrumpió. Diana estaba despertando. ¿Qué? Murmuró con voz pastosa. ¿Qué ha pasado? Soldado, dijo Huye, sin soltarla. Su rayo te alcanzó. Llevas 20 minutos inconsciente. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un tren. Diana intentó incorporarse. Su rostro palideció, luego se puso verde. Voy a vomitar. Huye apenas logró darle una bolsa a tiempo. Ella vomitó violentamente, temblando de pies a cabeza.
Me siento mal, jadeó entre jadeos. Tan débil. Y no oigo nada. No como antes. Todo está amortiguado, lejano. Intentó escuchar, usar su oído agudizado. Nada. Mis poderes. Dios mío. Mis poderes se han ido. A mí también, dijo Kimiko con señas, temblando por el esfuerzo. Cada movimiento le causaba dolor. No se cura. Duele. Todo duele muchísimo. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cuánto tiempo? Preguntó Diana, con la voz quebrada por el pánico. ¿Cuánto falta para que vuelvan? Nadie respondió. ¿Cuánto tiempo? Gritó. No lo sabemos, dijo Butcher en voz baja. Los documentos mencionan la radiación. Que existe. Pero no saben qué efectos tiene. Nosotros lo acabamos de descubrir. Entonces conseguiremos esos documentos, dijo Diana, intentando sonar autoritaria, pero su voz se quebró. Lo averiguaremos. Lo arreglaremos. Los documentos ya están de vuelta en las instalaciones, dijo Milímetros, que ahora se encuentran en el máximo nivel de alerta posible. Luego encontramos otra copia. Proyecto Cadmus. Ejército ruso. Tiene que haber, y Diana se detuvo, llevándose la mano a la boca. Iba a vomitar de nuevo. Necesitamos llegar a una casa segura, dijo Butcher. Reagruparnos. Estabilizarlos. Luego veremos los siguientes pasos. El camión quedó en silencio, salvo por el motor, el viento y las arcadas ocasionales de Diana. En brazos de Hughie, el perro gimió, presionando su hocico contra su pecho. Está bien, chico, susurró Hughie, aunque nada de esto estaba bien. Nada de eso estuvo bien. Casa segura, afueras de Yakutsk, Rusia, 25 de junio de 2022. La casa segura era una pocilga. Esa fue la valoración profesional de Milímetros al llegar al edificio ruinoso en las afueras de la ciudad. Era uno de los contactos de Diana, alguien de su pasado que le debía un favor. Un sitio donde no se hacían preguntas ni se guardaban registros. Perfecto para personas que acaban de irrumpir en una instalación militar rusa y liberar una pesadilla andante. El interior era apenas mejor que el exterior. Una habitación grande con algunas cunas, un baño que parecía un peligro para la salud y una cocina que consistía en una hornilla eléctrica y una mini nevera que podría haber sido más vieja que Milímetros, pero hacía calor. Y era seguro. Por ahora. Diana estaba en una de las camillas, despierta pero apenas. El color aún no había regresado a su rostro. Cada pocos minutos intentaba hacer algo, levantarse, coger una botella de agua y fracasaba. La constatación de que había perdido sus poderes la golpeaba una y otra vez, como una herida reciente. Ni siquiera puedo abrir una botella, dijo con voz hueca. No puedo, soy inútil. No eres inútil, dijo Hughie desde donde estaba sentado con el perro. Estás herido. Hay una diferencia. ¿Existe? Diana rió con amargura. Sin mis poderes, ¿qué soy? Solo una persona más. Débil. Vulnerable. Mortal. Kimiko estaba peor. Yacía en otra camilla y el dolor era claramente insoportable. Cada respiración parecía doler. Cada movimiento era cuidadoso, medido, como si temiera romperse. Frenchy había encontrado analgésicos antiguos en el botiquín del baño, pero apenas parecían aliviar su sufrimiento. Tenemos que llevarlas al hospital, dijo Frenchy, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. Necesitan atención médica de verdad. Diana es una cosa, pero Kimiko nunca ha sentido un dolor así. Su cuerpo no sabe cómo soportarlo. Mírenla. Kimiko yacía acurrucada de lado, con lágrimas que le recorrían silenciosamente el rostro. Intentó hacer algún gesto con la lengua de señas, pero le temblaban demasiado las manos. No podemos, dijo Milímetros desde la ventana. Estamos en Rusia. Acabamos de caer en una prisión secreta. Todos los servicios de inteligencia del país nos buscan. Si llegamos a un hospital, estaremos muertos o en una cárcel rusa en menos de una hora. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Frenchy se quebró. ¿Dejarlos sufrir? Los sacamos del país, dijo Butcher. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, con un aspecto más agotado que nunca. El efecto del Tempube había desaparecido hacía horas, dejándolo demacrado y temblando. Diana tiene contactos. Los usamos. Llegamos a una frontera y luego salimos de Rusia por completo. Así podremos conseguirles la ayuda que necesitan. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Preguntó Frenchy. ¿Días? ¿Una semana? Mírala, Butcher. Está sufriendo muchísimo. El tiempo que haga falta, respondió Butcher con voz monótona.
Uye estaba sentado en un rincón, con el perro blanco acurrucado en su regazo. El animal apenas se había separado de él desde que escaparon, y Uye tenía que admitir que su presencia era reconfortante. El perro parecía percibir su angustia, pegándose a él y lamiéndole la mano de vez en cuando. Le temblaban las manos. El bajón del Tempube le estaba afectando mucho. Náuseas, debilidad, un dolor de cabeza punzante que sentía como si el cráneo se le fuera a partir. ¿Qué le vamos a decir a Lois? Preguntó Uye en voz baja. Prometimos volver con un arma para detener a Homelander. En vez de eso, soltamos a Soldier Boy, Diana y Kimiko resultaron heridas, y miró sus manos. Y usamos eso. El Tempube temperatura V repitió milímetros, apartándose de la ventana. Su rostro parecía esculpido en piedra. Así que tiene nombre. ¿Cuánto tiempo llevas usándolo, carnicero? Y no te atrevas a mentirme. Butcher guardó silencio durante un largo rato. Unos meses. Desde marzo. Marzo, dijo milímetros secamente. Desde marzo. ¿Y de dónde lo sacaste? Sandlane me lo dio. Dijo que era experimental. Dijo que podría darnos una ventaja contra Vought. Sandlane, la voz de milímetros era peligrosamente baja. El padre de Lois. El general que dirige las operaciones encubiertas y al que le importa un bledo a quien perjudique. Ese Sandlane. Exactamente lo mismo. ¿Y no se te ocurrió contárselo a nadie? La voz de milímetros se elevó. ¿No creías que debíamos saber que te estabas dopando con superdrogas experimentales? Fue mi decisión, respondió Butcher. Ni hablar. Milímetros se apartó de la ventana, con los puños apretados. Eres parte de un equipo, Butcher. Tus decisiones nos afectan a todos. Y ahora Uye también se ha metido en esto, y yo mismo tomé esa decisión, interrumpió Uye. Se la robé a Butcher. Él no lo sabía. La tomé porque, y su voz se apagó, buscando las palabras. Porque tenía miedo. Porque ya no quería ser el débil. Porque quería poder proteger a la gente en lugar de necesitar siempre protección. ¿Y cómo te sientes ahora? Preguntó milímetros, suavizando ligeramente la voz a pesar de su enfado. Uye lo pensó. Pensó en la oleada de poder que había sentido. La claridad, la fuerza, la sensación de invencibilidad. Pero también en el bajón posterior, la sensación de vacío, el temblor de sus manos, que apenas le permitía sujetar la botella de agua. Una mierda, admitió. Una auténtica mierda. Bien, dijo milímetros. Porque eso es lo que te hace. Te envenena por dentro. Y si sigues usándolo, os matará. A los dos. La habitación quedó en silencio, salvo por los ocasionales gemidos de dolor de Kimiko. ¿Cuánto tiempo? La voz de Diana sonaba débil desde su catre. El rayo. Nos consumió. ¿Cuánto tardarán en regresar? Todos se volvieron para mirarla. ¿Qué? Preguntó Frenchie. Los documentos decían que la radiación existe. Que la han medido. Pero no saben qué efectos tiene. Diana intentó incorporarse de nuevo y esta vez lo consiguió, aunque parecía que iba a desmayarse del esfuerzo. Así que debe haber teorías. Proyecciones. Algo. ¿Fue la exposición breve? ¿Prolongada? ¿Nos curaremos? Nadie tenía respuesta. Necesitamos esos documentos, dijo Uye, mirando de reojo a Diana. Juraría que su cabello estaba más gris que hacía apenas unas horas. No podemos volver, respondió Butcher. Había logrado controlar el temblor de su mano, pero apenas, e incluso entonces, tuvo que mantenerla cerrada en un puño para conseguirlo. Buscaremos los archivos más tarde. Si estaban allí, algún imbécil general ruso tendrá una copia. Ahora mismo, necesitamos salir de Rusia. ¿Alguna idea de cómo lo haremos, con el FSB, el ejército ruso y prácticamente todo el mundo buscándonos? Preguntó milímetros, cruzándose de brazos mientras miraba a Butcher con una expresión de disgusto apenas disimulado en el rostro. Sí, lo sé, gruñó Butcher mientras metía la mano en una bolsa y sacaba un teléfono satelital seguro. Y lo odio, joder. Butcher marcó un número que claramente se sabía de memoria, pero que, a juzgar por el ceño fruncido en su rostro, también le repugnaba. La habitación permaneció en silencio durante varios minutos mientras Butcher se quedaba inmóvil, esperando a que sonara el teléfono. Su ceño se fruncía cada vez más a medida que sonaba. ¿Estás ahí? Preguntó Butcher cuando finalmente escuchó que el teléfono conectaba, pero solo encontró silencio como respuesta. ¿Qué necesitas? Todos se quedaron paralizados y se miraron entre sí mientras la voz de Sandlane preguntaba. ¿Encontraste el arma?
Sabes perfectamente que no era un arma, espetó Butcher antes de respirar hondo, consciente de que debía mantener la calma, pues era la única salida que les quedaba. Necesitamos que nos extraigan, todo se ha ido al traste y nuestro plan de escape está jodido. ¿Dónde estás? Preguntó Samblane. Su voz tranquila e inexpresiva hacía hervir la sangre de Butcher, pero por el momento pudo reprimir su ira. Un agujero helado llamado Yakutsk, logró responder Butcher sin dejar que la ira se reflejara en su voz. Tenemos 2 heridos que necesitan atención médica. Durante unos minutos reinó un silencio audible mientras Butcher escuchaba una voz apagada, tecleando y moviendo papeles al otro lado de la línea. Su mirada se dirigió a Huye, quien acariciaba al perro que había rescatado, observando a la criatura famélica cuyos ojos apenas lo miraron fugazmente antes de volver a la nada. Entendido, hay un aeropuerto en un pueblo al este de la ciudad, el aeropuerto de Magan, respondió finalmente Samblane, con la voz algo más tensa que antes, y Butcher pudo percibir la tensión en su voz. Llega allí en exactamente 3 horas y 12 minutos. Allí te encontrarás con un hombre llamado Janos Prohaska, quien te llevará en avión. Solo esperará 20 minutos. Después, tendrás que valerte por ti mismo. Antes de esperar respuesta, Butcher oyó que la línea se cortaba y simplemente hizo una mueca mientras dejaba caer el teléfono y lo estrellaba contra su pie antes de mirar la habitación. Frenchie, ve a robarnos un puto coche, suspiró Butcher mientras se alejaba, fingiendo recoger sus cosas, pero en realidad buscaba un lugar donde vomitar fuera de la vista, a la temperatura que le quemaba por dentro. Y salgamos de este puto agujero. Sede de la Liga, Los Ángeles, California, 29 de junio de 2022. Annie estaba de pie en la azotea del almacén reconvertido que Clark había convertido en la base de operaciones neoyorquina de la Liga, con el teléfono pegado a la oreja mientras veía cómo el sol comenzaba a descender sobre Nueva York. Ya había llamado a Alex 3 veces, y todas las llamadas habían ido directamente al buzón de voz. Estaba en Nueva York intentando poner en marcha el plan, algo en lo que Alex había accedido a ayudarla, pero él iba muy tarde. Vamos, contesta, murmuró, pulsando de nuevo el botón de rellamada. Esta vez, él respondió. Annie, hola, lo siento. Estaba ocupado. ¿Dónde estás? Podía oír el viento de fondo, el lejano ruido del tráfico. Se suponía que debías estar aquí hace 1 hora para la reunión informativa de la patrulla. Sí, sobre eso, y la voz de Alex sonaba tensa. Estoy en Nueva York. Recibí una llamada de Groundout sobre una situación. Pensé en informarme antes de molestarte hoy. ¿Qué ocurre? Annie apretó con más fuerza el teléfono. Alex, ¿qué está pasando? Hay un edificio de apartamentos en Hell's Kitchen. Completamente arrasado. No derrumbado, arrasado. Como si alguien le hubiera pasado una goma de borrar gigante. Hizo una pausa, y Annie pudo percibir una tensión en su voz que le revolvió el estómago. Y Annie, hay algo más. La gente se está enfermando. No por el derrumbe del edificio. Por otra cosa. Annie sintió un vuelco en el estómago. Ya voy. No entres hasta que llegue. Ya es demasiado tarde, dijo Alex, y ella pudo oír la mueca en su voz. Ya estoy, mierda, espera. La línea se cortó. Alex. Alex. Annie apartó el teléfono, mirándolo fijamente. No había señal. Intentó volver a llamar. Nada. Mierda. No se molestó en subir las escaleras. Simplemente se impulsó por los aires, y sus poderes de luz le permitieron descender a tierra a salvo. Se dirigió directamente al jet privado que la esperaba en una pista cercana. Era el avión personal de Clark, pero él había dicho que cualquiera podía usarlo para asuntos de la Liga, no es que lo necesitara para sí mismo. El vuelo de Los Ángeles a Nueva York normalmente duraba más de 5 horas, pero le lanzó al piloto una mirada que le indicaba que llegaría mucho más rápido. Sin embargo, un pensamiento seguía martilleándole la cabeza. Clark, ¿dónde diablos estás? El pensamiento le llegó de repente, seguido de una oleada de preocupación que le oprimió el pecho. Llevaba días desaparecido. Ni una llamada. Ni un mensaje. Simplemente, se había ido. Después de aquella rueda de prensa con Kara y Stanegar, se esfumó. Ni siquiera Lois sabía dónde estaba, y eso asustaba a Annie más de lo que quería admitir. Porque si Lois no sabía dónde estaba su marido, entonces algo andaba muy, muy mal. Hell's Kitchen, Manhattan, minutos después. Annie aterrizó en la calle frente a lo que alguna vez fue un edificio residencial. Tras aterrizar, corrió y saltó por las calles, provocando que varias personas la miraran con asombro y le tomaran fotos. El edificio simplemente había desaparecido.
Un cuadrado perfecto de espacio vacío donde esa mañana se alzaba una estructura de 12 pisos. Los edificios circundantes presentaban leves quemaduras y sus paredes estaban un poco dañadas. Parecía como si alguien hubiera tomado un cuchillo y simplemente hubiera borrado el edificio de la realidad. Joder. Exclamó con un suspiro. Starlight. La voz de Grondout captó su atención. El héroe de manos de martillo se acercaba tambaleándose, con el rostro pálido y sudoroso a pesar del frío de la noche. Gracias a Dios. Necesitamos y se dobló sobre sí mismo, con arcadas. Jesús, ¿estás bien? Annie se acercó para ayudarlo, preocupada de que su rehabilitación estuviera fracasando y de que estuviera borracho en el lugar, pero él levantó una mano. No. Algo anda mal aquí. Hay algo en el aire. Nunca había sentido nada igual. Él la miró, y Annie vio un miedo genuino en sus ojos. Alex sigue ahí dentro. También 3 de los Super Dupers. Fueron a buscar supervivientes, pero un grito lo interrumpió. Agudo, aterrorizado, sin duda Joy. Annie no pensó. Simplemente corrió hacia el espacio vacío donde había estado el edificio, sus poderes de luz iluminando el polvo que se asentaba. El suelo estaba chamuscado, ennegrecido. Los escombros yacían esparcidos, pero no siguiendo el patrón de un derrumbe normal. Todo estaba empujado hacia afuera, como por una explosión central. Y en el centro, arrodillado entre las cenizas y los escombros, estaba Alex. Alex. Gritó Annie, pero él no respondió. Estaba mirando fijamente algo que tenía en las manos, con el rostro desencajado por el horror. Al acercarse, vio lo que él sostenía. Una pieza de vestuario. Amarillo y rojo brillantes. Parte del uniforme de Joy. Annie dijo Alex con voz hueca. Creo que los encontré. Hizo un débil gesto hacia su izquierda. Annie siguió su mirada e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Los Super Dupers. Al menos, lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos estaban esparcidos por la zona de la explosión, pero no era eso lo que le revolvía el estómago a Annie. Era su aspecto. Como si hubieran sido quemados. No por fuego. Por algo más. Algo que había corroído su carne mejorada como ácido. ¿Qué podría hacer esto? Oyó Annie su propia voz, distante y débil. ¿Qué no? Preguntó una nueva voz a sus espaldas. ¿Quién? Annie se giró rápidamente y vio una figura al borde de la zona de la explosión. Un hombre, pero algo no cuadraba. Era alto, de hombros anchos, y vestía lo que parecían ser prendas desparejadas, como si hubiera cogido lo primero que encontró. Tenía la piel pálida, casi gris, y un aspecto descuidado. Una barba rara y el pelo sin lavar desde hacía décadas. Al moverse, dejó una tenue estela de luz verde en el aire. ¿Quién demonios eres? Exigió Annie, con las manos ya brillantes, mientras se giraba para encarar al hombre. El hombre hizo una mueca de dolor, como si tuviera un dolor de cabeza constante, mientras observaba la escena con una expresión de incredulidad, arrepentimiento y disgusto en el rostro. Me acabo de despertar. Solía venir aquí hace años, esto no fue mi culpa. Estaba buscando esta música, el hombre miró a su alrededor como si estuviera en estado de shock, pero hablaba con tanta elocuencia que Annie no pudo creerle del todo. Solo intentaba irme cuando ese gordo imbécil se me acercó, él y un negro, no fue mi culpa, su zorra me atacó. Dio un paso al frente, y Annie lo sintió entonces. Una oleada de inquietud que le erizó la piel y le revolvió el estómago. Era como estar demasiado cerca de un microondas, esa sensación punzante de radiación invisible. Alex, corre. Gritó, girando la cabeza para asegurarse de que Alex obedecía sus órdenes. Pero Alex ya estaba en el suelo, convulsionando. El resplandor verde que rodeaba al desconocido se intensificó, y Annie sintió que sus fuerzas comenzaban a desvanecerse. Su luz parpadeó. Se apagó. ¿Qué estás haciendo? Jadeó, cayendo de rodillas, mientras sentía que la bilis se le subía a la garganta y la sangre le hervía. Nada personal, cariño, dijo el hombre con la voz distorsionada. Algo extraño le pasaba en el pecho. Algo brillaba bajo su camisa holgada y su sudadera con capucha. Solo busco a algunas personas. Esto fue un error. Y no puedo permitir que la gente pierda la fe en su mayor héroe porque un imbécil, una zorra y un oportunista se metieron donde no les importaba. El resplandor se intensificó. Annie gritó. Y entonces, increíblemente, la presión cesó. Annie alzó la vista entre lágrimas y vio una figura que se interponía entre ella y el desconocido. Alto. Musculoso. Su capa ondeaba al viento, un viento que no existía.
Clark sollozó con alivio. Pero Superman no la miró. Tenía la vista fija en el desconocido, y había algo en su expresión que Annie jamás había visto. La piel de Clark era de un verde enfermizo, peor que la de Alex y la suya. Además, por primera vez a sus ojos, estaba sudando. ¿Quién eres?, preguntó Clark con voz autoritaria mientras se erguía en toda su estatura, después de haber depositado suavemente a Annie en el suelo. Ella podía ver la tensión en sus hombros. Me llamo Ben. Pero quizá me conozcas mejor como soldado, dijo Clark. No le gustó la sonrisa en el rostro del ahora bautizado. Vaya, vaya. Si no es el mismísimo Boy Scout. He visto tu foto, pareces un cobarde con esa capa y ese traje ajustado. Dime algo, Superman. ¿Sabes dónde puedo encontrar a los hijos de puta que me metieron en ese infierno ruso? No sé de qué estás hablando, ¿qué demonios? Los ojos de Clark se abrieron ligeramente al ver el rostro del hombre, cuyo reconocimiento facial se hizo presente. Se supone que estás muerto. Sí, bueno. La muerte no es tan permanente como la gente cree. Soldier Boy ladeó la cabeza, observando a Clark. Eres fuerte. Lo siento. Pero déjame contarte algo que aprendí en esas instalaciones. Hay fuerza, y luego está la fuerza de verdad. Y yo soy el maldito Soldier Boy. Su pecho comenzó a brillar con más intensidad. Clark, muévete. Intentó gritar Annie, pero su voz salió como un susurro. Clark no se movió. Se quedó firme, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó. El rayo surgió del pecho de Superman en una oleada de energía verde enfermiza. Lo golpeó como un tren de carga, y por primera vez en su vida, Annie vio cómo Superman era repelido. No solo repelido. Era empujado hacia atrás, sus pies cavando surcos en el suelo mientras la fuerza del impacto lo empujaba hacia atrás. El haz se cortó. El soldado jadeaba, con el pecho aún brillante. Impresionante. La mayoría ya estaría hecha puré. Clark bajó los brazos. Su traje estaba chamuscado, humeando. Pero seguía en pie, aunque tenía un aspecto terrible, y Annie vio sangre que le goteaba por los antebrazos quemados. No soy la mayoría. No convino el soldado. No lo eres. Lo que significa que podrías sobrevivir el tiempo suficiente para decirme dónde puedo encontrar a las personas que me hicieron esto. No sé de qué me hablas, dijo Clark, con la voz entrecortada por la respiración agitada mientras intentaba refrescarse al sudar cada vez más. Pero tienes que parar. Ahora mismo. Antes de que alguien más salga herido. ¿Dolor? ¿Quieres hablar de dolor? Llevo 40 años sufriendo. Me han pinchado. Me han pinchado. Me han puesto a prueba. Me han torturado. Los rusos. Todo porque unos bastardos de mi propio equipo me traicionaron. Soldado Chico rió mientras señalaba la devastación a su alrededor. Fue una risa áspera y amarga, y su rostro se contrajo en una mueca horrible. Venganza. Así se hacían llamar. Pues bien, he venido a cobrar. Payback se ha disuelto, dijo Clark con cautela. Están retirados o muertos. Vaya, algunos se están librando demasiado fácil, tendré que hacer que los demás paguen caro para compensar la diferencia, espetó Soldier Boy, aunque sonaba seguro de sí mismo. Clark notó que el hombre también parecía incómodo y se tambaleaba ligeramente. Pero hay uno que me interesa mucho. Black Noir. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? La expresión de Clark vibró. Solo por un instante. Pero fue suficiente. Ya lo sabes, dijo el soldado, recuperando la sonrisa. Sin embargo, su voz jadeaba mientras el sudor comenzaba a perlársele la frente y la luz en su pecho se apagaba. Bien, nos pondremos al día, pero creo que ya fue suficiente diversión por hoy. Dicho esto, el soldado se dio la vuelta y se alejó. Tropezaba un poco, pero parecía más seguro. Se alejó del edificio y, con el paso del tiempo, su pecho dejó de brillar. Annie casi esperaba ver a Clark correr hacia el hombre que se alejaba, pero Clark se quedó quieto unos instantes antes de desplomarse sobre una rodilla y vomitar en el suelo. Era un lodo negro, y fue lo último que vio antes de perder el conocimiento. Oficina de Stan Edgar, ático, a la misma hora. Ryan estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la oficina de Stan Edgar o, según supuso, de Zod, con una pantalla holográfica flotando frente a él. El texto kryptoniano se desplazaba a una velocidad que habría provocado dolor de cabeza a la mayoría de los humanos, pero Ryan lo asimilaba con facilidad. Su capacidad cognitiva mejorada procesaba la información tan rápido como aparecía. El gremio científico era responsable de mantener la superioridad tecnológica de Krypton, narró la voz femenina de la IA personal de Kelor Kara desde la pantalla.
Bajo el liderazgo de la casa de él, desarrollaron viajes a velocidades superiores a la de la luz, investigación transdimensional e innumerables innovaciones que beneficiaron a toda la sociedad kryptoniana. Ryan frunció el ceño y pausó la reproducción con un gesto. Kelor, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, joven amo. Esta misión. La que creó el padre de Kal-El. ¿Valió la pena? Toda la gente que murió en Krypton. Toda la gente de la Tierra que ha muerto por culpa del compuesto V. Bajó la mirada a sus manos. ¿Valió la pena todo eso por salvar a los supervivientes? Kelor guardó silencio un instante, asimilando la información. Esa es una cuestión filosófica que no estoy capacitado para responder con certeza. Sin embargo, puedo facilitarles las propias palabras de Jor-El sobre el tema. El holograma cambió, mostrando una grabación del padre biológico de Clark. Jor-El parecía cansado, con el rostro surcado de líneas por el estrés, pero en sus ojos brillaba una determinación que Arjan le recordaba a Clark. Si están viendo esto, entonces tanto la misión como yo hemos fracasado, comenzó Jor-El, con un claro cansancio en la voz, pero también con determinación. La misión nunca se trató de salvar Krypton. Se trató de salvar a nuestra gente. Nuestra cultura. Nuestro conocimiento. Pero nunca a costa de la gente de otro mundo. Nunca a costa de inocentes. Jor-El se inclinó hacia adelante, como si pudiera ver a través del tiempo hasta la persona que lo observaba. Por eso elegimos la Tierra. Su falta de importancia estratégica y su escaso desarrollo implican que ninguna otra potencia se interesará en ella, convirtiéndola en el escenario perfecto para la misión. Incluso la raza humana es subdesarrollada y violenta, por lo que no habrá grupos de estudio antropológico al azar. Sin embargo, quiero recalcar que esto no nos hace superiores a los humanos. Ninguna especie ni cultura tiene derecho a reclamar dominio sobre otra. El universo es infinito y está más allá de nuestra comprensión. Toda cultura, toda persona, tiene valor y el potencial de mejorar. Ryan observó cómo los ojos de Jor-El lo miraban fijamente, como si no se tratara de una grabación destinada a un afortunado superviviente de su mundo condenado. Era como si el hombre estuviera frente a él. Ryan sintió que las palabras de Jor-El tocaban algo en su interior, una parte de la que apenas comenzaba a ser consciente. Si la misión exige sangre inocente, abandónala. Deja que Krypton muera como debe morir. No permitáis que nuestra supervivencia se compre con el sufrimiento ajeno. Ese no es el Krypton que deseo preservar. Recordad que los más altos ideales de nuestro pueblo se basan en una simple verdad. Toda vida es preciosa. Que la luz de Roa os guíe. El mensaje terminó. Ryan se quedó en silencio, asimilándolo. Kelor dijo lentamente. ¿Sabe el general Zod de este mensaje? Creo que sí. El general Zod accedió a este mensaje 255 veces desde que recuperaron la cápsula de Kara del control humano. Y Kara lo consultó una vez desde su recuperación total, respondió Kelor. Sin embargo, el general le explicó a Kara que este mensaje solo debía reproducirse si la misión era imposible de completar, lo cual no es el caso actualmente. Pero él no lo sabía cuando accedió a esto por primera vez. Lo que significa Ryan dejó la frase en suspenso, con la mente a 1000 por hora mientras miraba la pantalla holográfica que se había pausado en mitad de la lección. Lo que significa que Zod no está siguiendo la misión de Jor-El. Está siguiendo la suya propia. Esa sería una conclusión lógica. Ryan se levantó bruscamente. Necesito hablar con Kara. La encontró en el balcón del ático, contemplando la ciudad. Se había cambiado el traje por algo más informal, aunque aún llevaba el colgante que Zod le había regalado. El viento le despeinaba su larga melena rubia, pero ella parecía no darse cuenta. ¿Kara? Ryan se acercó con cautela. Todavía no se atrevía a llamarla abuela, como Zod insistía en que hiciera. Le resultaba demasiado extraño. Parecía más joven que su madre. ¿Podemos hablar? Ella se giró, y Ryan se sorprendió al ver lágrimas en sus mejillas. Ryan. Sí. Por supuesto. ¿Estás bien? Yo y Kara se secó los ojos, avergonzada. No estoy segura. Desde que llegué a este mundo, me he sentido y confundida. El general es un buen hombre. Un hombre honorable. Pero a veces, cuando miro esta ciudad, a esta gente y señaló Nueva York, allá abajo. Me pregunto si tenemos derecho a dejarlos morir. ¿Morir? Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, y Kara lo miró, y en sus ojos, Ryan vio una angustia genuina. El plan. Una vez que rescatemos a los supervivientes de la zona fantasma y abandonemos la Tierra, Kelor estima que, sin cambios, los humanos se extinguirán en menos de 100 años, tal vez 200.
Todo como resultado de la falta de comprensión y de simple cuidado. ¿Y tú, estás de acuerdo con eso? Preguntó Ryan, mirando también hacia la ciudad. Ahora se sentía tan confundido. Cuando Zod le ofreció un nuevo comienzo con gente que jamás haría lo que hizo Homelander, lo aceptó sin dudarlo. Estaba harto de ver cómo el mundo alababa a un asesino, harto de ver a Clark salvar a todos sin que eso cambiara nada. Desde que sus poderes se manifestaron, podía sentir la contaminación en el aire, ver cómo la atmósfera se envenenaba y observar cómo la capa de ozono se desvanecía. ¿Y lo único que podía oír con sus nuevos poderes? Gente quejándose de nimiedades, diciendo cosas horribles, alabando a los superhéroes e ignorando por completo que el mundo ardía a su alrededor. No. La respuesta de Kara fue inmediata y vehemente. No, no estoy de acuerdo. Pero el general dice que es la única manera. Que la humanidad nunca cambiará es innegable. Que ya están destruyendo su propio mundo por avaricia y miopía, ¿qué diferencia podríamos marcar nosotros? Volvió la mirada hacia la ciudad, con los hombros caídos. Y una parte de mí quiere creerle. Porque echo de menos mi hogar, Ryan. Echo de menos a mi familia. Mi madre está viva, en algún lugar de la zona fantasma, esperando a que la rescatemos. ¿Cómo puedo abandonarla? ¿Cómo puedo elegir a estos desconocidos antes que a mi propia sangre? Ryan se acercó y se puso a su lado. Porque no se trata de elegir a extraños en lugar de a la familia. Se trata de elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Kara lo miró, con sorpresa en el rostro. Clark me dijo eso una vez, continuó Ryan. Cuando estaba lidiando con mis poderes. Dijo que tener poder implica tomar decisiones difíciles. Y la decisión más difícil es, a veces, elegir hacer lo correcto aunque duela. Aunque signifique perder algo que amas. Eres muy sabia para ser tan joven, dijo Kara en voz baja. No soy sabio. Tengo miedo, admitió Ryan. Tengo miedo de haber tomado la decisión fácil. Clark me dijo una vez que no tenía que ser un héroe, que creía que era mi elección, que usar mis poderes para salvar a la gente no era una obligación, que no tenía que hacerlo. Que podía tener una vida normal si quería. Kara frunció el ceño, entrecerrando los ojos al ver a Ryan. Sus palabras no sonaban como las que esperaba de Kal-El. Todo lo que había aprendido sobre su primo sugería que diría lo contrario. Que las personas con poder tenían la obligación moral de ayudar, que debían hacerlo, que permanecer impasibles ante los desastres te hacía tan culpable como si los hubieras causado tú mismo. Sin embargo, Ryan soltó una leve risita al ver su confusión. Supuso que él también la había sentido igual. Yo tampoco lo entendí. De hecho, hasta ahora mismo no lo entendí, porque es una elección. Clark no me dijo que no ayudara a la gente, sino que era mi decisión. Porque debería ser así, debería ser una elección, pero una sencilla. Deberías querer ayudar. Deberías elegir ayudar. Porque si obligas a la gente a ayudar, entonces nadie lo hará, porque terminará siendo solo un trabajo que esperabas que alguien hiciera, y esa persona esperará que la alabes. Tiene que ser tu decisión. Él se giró para mirarla de frente. Kara se quedó atónita, pues por un instante no vio a su padre, a quien Ryan y Homelander se parecían. Tampoco vio la rectitud de Kal-El ni a Jor-El, quien había sido una figura imponente de certeza en su vida. No, veía a Ryan, como si acabara de envejecer 10 años, como si en ese momento fuera un hombre adulto, lleno de convicciones y seguridad propias. Kara, encontré el mensaje. De Jor-El. Decía que si la misión requería sangre inocente, debía abandonarse. Que salvar Krypton no valía la pena destruir otro mundo. Lo sé, dijo Kara con los ojos muy abiertos y en voz baja, mirando a los ojos de su nieto. Pero eso iba dirigido ahí. Significa que el plan de Zod, este plan. No es lo que quería el padre de Clark. Es otra cosa. Kara permaneció en silencio un largo rato, contemplando la ciudad. Luego alzó la mano y tomó el colgante que llevaba puesto, hablando en voz baja, casi como si su voz se perdiera en el viento, mientras miraba fijamente el colgante. Mi tío me dio esto cuando dejé Krypton. Contiene el índice de zonas, la clave para encontrar a todos en la zona fantasma. Pero también me dijo algo más cuando me lo devolvió al despertar. Me dijo, guárdalo como si fuera tu vida, Kara. Debemos hacer lo que sea necesario para salvar a nuestra gente. Recuerda tu juramento. ¿Tu juramento? Preguntó Ryan. Sabía lo que ella había jurado porque formaba parte de sus estudios, pero quería que Kara se lo contara. Aquello que juré al unirme al gremio militar, juré proteger, defender y mantener en alto a nuestro pueblo y sus ideales, pase lo que pase. Kara acarició el colgante con el pulgar mientras se miraba en el espejo, intentando verse de nuevo.
Los ideales solo tienen sentido si te aferras a ellos a toda costa, incluso ante la extinción. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Ryan, y su pregunta hizo que Kara lo mirara, clavando sus ojos en los de él. Toma una decisión, bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.